Welcome to CoexSpace Mental Health Summit. I am Vivian Tussier, your host. At CoexSpace, we believe the mental health crisis is not only personal, but deeply collective, a sign that our societies have drifted away from balance, presence, and empathy. These questions invite reflection on how we can restore inner and social equilibrium through awareness, connection, and compassionate action. Thelma Bromberg, bienvenida a nuestro summit de la emergencia invisible que estamos viviendo de salud mental. Y realmente estamos pues muy emocionados de hablar contigo sobre este tema tan emotivo, tan profundo, tan importante que está pasando en la sociedad. Y gracias por participar en este evento. Gracias a ustedes por dejarme hablar. Todos los temas que ustedes van a tocar me parece que son de increíble importancia. Verdaderamente es una emergencia y es muy silente porque nadie habla de esos temas y eso lo hace más emergencia aún, porque la gente le da miedo, la gente piensa que no es importante, la gente piensa que lo va a meter como debajo de la mesa y que esa emergencia no está ocurriendo, que esos problemas no están ocurriendo y que se pueden tapar y no es así. Y nos estamos dando cuenta que cada vez es peor y que cada vez más personas tienen esos problemas y nosotros comenzamos a conocer más personas con esos problemas. O sea que es un honor para mí que me dejen hablar y estoy orgullosa de que haya mucha gente que quiera como crear esa conciencia de que estos problemas son importantes. Sí, totalmente. Y esa es la intención de CoexSpace, generar esta apertura a diferentes temas. Y uno de los temas pues más importantes son los temas mentales, los temas emocionales, los temas humanos. Y bueno, primero yo estuve leyendo tu biografía que quiero compartir porque realmente tienes una carrera excepcional en biología molecular, PhD en la Universidad de California. Bueno, has tenido una carrera impactante respecto a entender la química que hay detrás de todo esto. Y para mí sería, pues, muy interesante ver tu perspectiva respecto el suicidio y lo que pasa en nuestro cerebro, la experiencia que has tenido tú en cómo la química en nuestro cerebro hace un cambio en nuestra conducta y en nuestra forma de ver y hacer las cosas. Como decía, eres asociada en la Miami-Dade College, te certificaste también en Business en Miami-Dade College, eres miembro de honor en varias instituciones. Eres board de la Universidad de California también. Bueno, pues muy agradecida de que estás aquí con nosotras. Te graduaste con honores y distinción. Así que esto nos habla de tu nivel de precisión en todos los temas en los que te involucras. Yo creo que la vida tiene un camino perfecto y por alguna razón nos manda ciertas cualidades. En este momento te estás dedicando a crear esta conciencia y expandir este mensaje. Entonces yo quisiera primero preguntarte, Telma, ¿cómo llegaste a la química, ¿no? Molecular? ¿Cómo llegaste? ¿Qué es lo que te inspiró a esta carrera? Y después unirlo con este tema que estamos tratando el día de hoy de la salud mental. La decisión mía de estudiar biología molecular viene de bachillerato, cuando en aquella época se comenzó a estudiar y a descubrir qué era el ADN y cómo se podía utilizar para mejorar la vida y entender, no necesariamente mejorar la vida, pero entender qué era la vida. Y eso era lo que a mí me llamaba la atención, cómo funcionaba una célula. Y por ahí me metí. Entonces no era el estudio de la célula lo que a mí me interesaba, sino lo que estaba dentro. El ADN, las proteínas y todas las moléculas adentro. Entonces me fui a la Universidad de California en Berkeley, donde había una carrera que se llamaba biología molecular. Entonces estudié allá. Y después me fui a la Universidad de California en San Diego, donde hice mi doctorado en la misma área. Y después yo tenía la beca de Mariscal de Ayacucho y me fui a Venezuela, donde fui profesora de la Simón Bolívar por muchos años en la misma área. Y claro, en la misma área, pero
usando diferentes temas. En Venezuela ya me metí en el área de Trypanosoma cruzi, mal de Chagas, pero siempre tratando de estudiar las moléculas. ¿Por qué el Trypanosoma cruzi causa mal de Chagas? ¿Qué es lo que le pasa a los genes? Ya siempre en el área de ADN molecular. Y bueno, después me vine a vivir aquí y cuando hablas del asociado en business y en contabilidad fue por necesidad, por la visa estudiante que muchas personas tuvieron que hacerlo, pero bueno, me ayudó mucho para entender un poco otras cosas que no eran tan esotéricas. Y a mí siempre me llamó la atención el cerebro y su funcionamiento, lo que pasa que en la época cuando yo empecé a estudiar en la universidad, no se sabía nada, se sabía un poco de los neurotransmisores, pero no su funcionamiento a nivel celular. Se sabían las proteínas que existían, pero no se sabía cómo funcionaba el neurotransmisor dentro de la célula. Ahora se sabe mucho más. Entonces, a raíz de la muerte de mi hijo falleció por suicidio en septiembre del año 2022. Bueno, obviamente mi mente científica comenzó a preguntarse qué pasó. Aparte de la culpa, bueno, pues eso se puede hablar también, aparte de todos los sentimientos de madre, mi pensamiento es qué pasó en su cerebro, qué tenía su cerebro que no tenía el cerebro de otras personas, qué pasó ahí, ¿no? Entonces, bueno, empecé a averiguar un poco y la verdad es que no se sabe mucho, o sea, no se sabe porque es muy difícil estudiar el cerebro, es un órgano que no lo pueden sacar, no lo pueden estudiar como pueden estudiar el estómago, el páncreas o otro órgano que es más fácil de abrir y estudiar adentro, el cerebro es mucho más difícil, pero se sabe mucho más de los neurotransmisores y bueno, han hecho mediciones de muchos de los químicos dentro del cerebro y se han dado cuenta que qué pasa con las depresiones, hay una baja de neurotransmisores, la serotonina tiene mucho que ver, está muy baja en personas con depresiones, por eso hay medicamentos que trabajan aumentando los niveles de serotonina, sobre todo los nuevos. Se han hecho estudios en el cerebro donde ven algunas diferencias entre partes del cerebro en personas que tienen ideación suicida y otras que no, diferentes en los tamaños de algunas partes del cerebro. Nada está muy claro, pero poco a poco, yo creo que ahora, como estamos hablando de una emergencia, ahora están saliendo muchísimas publicaciones al respecto. Entonces, no solamente es tratar de evitarlo y curarlo, que eso es una de las ideas que tenemos todos nosotros, sino tratar de ver el porqué. Una vez que uno ve el porqué, uno puede evitarlo mejor, porque algunas personas son llevadas al suicidio y otras no. Entonces, se han visto esas diferencias en el cerebro en algunas personas. Entonces, por ahí va la investigación y por la parte de neurotransmisores, diferencias en el cerebro. Entonces, bueno, yo eso es lo que yo no creo que me vaya a meter a trabajar en eso, pero sí me estoy interesando en esa parte. Y bueno, y a lo mejor eventualmente, a lo mejor puedo dar una que otra clase o algo al respecto. Lo que sí estoy haciendo también es trabajando con las instituciones de Mental Health America y Florida Initiative for Suicide Prevention, la que es más general, que es America Initiative for Suicide Prevention. Yo soy voluntaria con ellos y tratamos de ayudar a todas aquellas personas que o tienen ideas suicidas o son sobrevivientes como yo. Entonces, eso sí, yo por ahora sí lo estoy haciendo, que estoy metida en esa área de tratar de ayudar. También estoy metida en grupos, que eso es lo que a mí más me ha ayudado. Después de lo de mi hijo, como al año más o menos, encontré grupos, yo los llamo grupos de terapia, pero son grupos de ayuda como los AAA, que son Alcohólicos Anónimos, y estos son grupos nosotros nos llaman sobrevivientes, grupos para sobrevivientes del suicidio, y estos grupos aquí en Florida son parte de lo que llaman el
Mental Health America, hay un Suicide Loss y nos reunimos una vez a la semana, ya sea por Zoom o en persona, a veces en persona y por Zoom. Y bueno, ese es el grupo que a mí verdaderamente más me ayuda, porque ahí todos pasamos por lo mismo, todos nos entendemos, todos, ahí hay gente que ha perdido a los hijos y hay gente que perdió al esposo, ha perdido al hermano, pero todos hemos perdido a alguien por suicidio y nos entendemos. Ahí no, nadie trata de curar a nadie, sino simplemente tratamos de expresar nuestros sentimientos y todo está bien, no hay nada mal, sino simplemente poder hablar. A mí lo que más me ha ayudado y en general a todos es lo que más nos ayuda. Y lo mismo hay para mental health, para bullying, o sea, hay grupos de terapia para todo. Y nosotros tratamos de que la gente los encuentre, todos estos grupos que están disponibles. Estás hablando de una parte muy importante que es el hablar de una situación importante en la familia, en tu vida personal. ¿Cuál crees tú, Telma, que es las creencias y las percepciones más equivocadas que no nos permiten o no abren este espacio para hablar sobre el suicidio, sobre las adicciones, sobre temas de salud mental que están pasando, que son una realidad, que uno los vive? ¿Cuáles crees que son estos conceptos que tenemos socialmente que empezar a hablar, pensar, discutir para cambiar esa percepción y tener más espacio de estas conversaciones? Lo primero es el tabú sobre, yo hablo de suicidio, pero está en todo, ¿no? Todo lo que es mental health, salud mental. Porque como es algo que no se sabe, el cerebro no se sabe lo que es y no se puede estudiar bien. Alguien que tiene diabetes, lo conoces, sabes lo que es el páncreas, sabe que no produce insulina o que hay un anticuerpo que hace que la insulina no funcione de la forma que puede hacer, o alguien que tiene asma, que es lo que ocurre, y tiene un tratamiento. No así con las enfermedades mentales, por el mismo problema de que no se conoce. Entonces, claro, como dije, se está hablando de que hay bajas en neurotransmisores, hay diferencias en partes del cerebro, hay problemas de inflamación, pero no hay nada específico. Se habla de que hay componentes genéticos o epigenéticos que vienen de estudios de gemelos idénticos. Entonces hay indicios, ¿no? Que puede tener un componente, pero no es que es algo genético como se puede saber en un cáncer de mama, algo así. Entonces todos son indicios y la gente le es difícil entender que un problema mental pueda ser una enfermedad. Entender y aceptar. Entonces, hay un dicho que yo leí no sé en dónde fue que lo leí, que decirle a una persona que está deprimida o que tiene un problema grave, ¿no? A veces todos nosotros nos deprimimos, pero esos problemas de depresiones fuertes, eh, que le digas a una persona que tiene una depresión verdaderamente fuerte y una enfermedad de depresión, que no puede estar deprimida porque afuera todo está bien y él tiene hijos o hijas y todo le va bien, está saludable, y que mira alrededor, que todo está bien y que no debe estar deprimido, es como decirle a una persona que tiene asma que mire todo el aire que tienes afuera, simplemente respira. Tienes aire, respira. Entonces es algo parecido, ¿entiendes? Tú tienes una enfermedad y no puedes respirar, hay aire, pero tus pulmones están cerrados. Entonces, claro que afuera todo te va bien, no hay ninguna razón para que tú estés deprimido, pero tu cerebro no está funcionando bien. Y la gente les es muy difícil entender eso. Y eso es lo que a mí, como no es una misión, pero es lo que yo estoy tratando de enseñar o de ayudar a la gente a que entienda que es importante, porque ocurre. En vez de llevarlo así como eso no está ocurriendo, hay que simplemente aceptarlo. Y una persona que le está ocurriendo, hay que escucharla, hay que entenderla. Y como hablan que el suicidio y todas estas cosas se pueden prevenir, a veces no, pero en la mayoría de los casos sí. Y se pueden prevenir si la persona se siente
con un soporte fuerte en donde puede hablar y puede decir sus cosas sin que la gente alrededor le diga, ay, lo que tú estás pasando no es nada, olvídate de eso y la gente lo echa así como que, bueno, ese es un problema que no es real. Como si fuera un tema de actitud Ujú, o de voluntad, ujú, y realmente estamos hablando de un tema de salud. ujú, Y creo que por eso hablamos de esta crisis emergente como la salud mental, ujú, que bien dices, recientemente y con los años cada vez se hacen más estudios respecto a eso, entendiendo que son enfermedades como fuera la diabetes, como fuera el cáncer, que ujú. son tratables, incluso a veces que se pueden prevenir. Te quisiera preguntar, que eres experta en este tema por tu experiencia, que además nos puedes compartir detalles de cuáles crees que sean estos signos que se pueden ver en una persona que tiene esta tendencia para poder llevarla o acudir a un médico o a los espacios donde necesite para tener este soporte. Bueno, hay veces que no hay signos, ¿ok? Hay veces que no hay signos y hay personas que en muchos casos, bueno, dicen que son muy inteligentes y que lo guardan porque les da pena o no quieren molestar. Pero uno puede ver muchas veces, yo he tomado algunos cursos, yo creo que uno de ellos, Manuel Ortega, va a hablar, con él tomé un curso de depresión, en donde él habla de aquellos signos donde uno ve a la persona que está deprimida, cuando la persona se aísla, cuando la persona no quiere contestar los teléfonos, cuando uno ve que la persona deja de ir a los lugares, cuando la persona deja de hablar, deja de comunicarse, ese tipo de actitud que uno ve que la persona se empieza a aislar, que le pasó un poco a mi hijo en los últimos meses, ¿no? Aunque nosotros no teníamos idea de lo que estaba pasando, pero más que todo en el último mes, no en ningún momento antes, pero sí en el último mes que se empezó a alejar. Esos son como señales de alarma que uno debe tomar como algo está pasando y simplemente preguntar, porque uno no puede hacer nada, depende, es el paciente el que tiene que decidir, pero uno tiene que preguntar. Y a la gente le da miedo de preguntar. Si uno ve a alguien que está down o que alguien que no quiere hablar o que le ve uno la mirada o que llama y uno lo oye así como raro, uno le da miedo. ¿Qué le digo? Ellos lo que quieren es saber que uno está ahí y saber que tienen a alguien que en el momento que ellos quieran hablar, ahí está la persona. Entonces, cuando uno los puede ver, esos son los signos. ¿Qué soporte le puede dar uno que está afuera, que a lo mejor ve estas conductas, que incluso, la misma persona evita tener esta comunicación? ¿Qué papel juega la vergüenza, el aislamiento, el sentirse que no pertenece? ¿Y cómo podemos desde afuera, como la familia, los amigos, tener este apoyo? ¿O qué medidas podemos tomar para darle soporte a una persona que está viviendo esta experiencia? Aun cuando la persona no quiera, yo creo, bueno, yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni experta, pero por experiencia personal y por lo que viví y por lo que, bueno, uno va para atrás y bueno, qué podía haber hecho y ahora que estoy tomando diferentes certificados pequeños para ver cómo puedo ayudar ahora a otros, ¿no? Simplemente estar ahí, llamar, seguir llamando, o sea, esa llamada nunca va a estar de más. Lo que va a estar de más es decir, pero bueno, pero si tienes todo por delante y tienes que ayudar, eso no. Pero estar ahí, vamos a salir, lo vas a buscar, le llevas una torta, le llevas algo, vamos a salir al cine, hacer cosas que tú sabes que a esa persona le gustan, tratar de estar ahí para esa persona, no dejarlo. Eh, Proponerle algo, a lo mejor de ir a ver a un médico, ir a ver a un psiquiatra. Hay grupos, hay muchos grupos para personas que tienen problemas mentales, personas que tienen ideas suicidas. Hay grupos para todo. O sea, es impresionante cómo uno si busca, lo que pasa es que a veces la gente no lo busca, si busca, hay grupos de gente que tiene problemas como uno, pero de todo tipo. Y esos son los grupos que verdaderamente
hacen que la persona hable, porque la gente no va a hablar con cualquier persona porque piensan que no lo entienden. En cambio, que con los grupos uno puede decir cosas que más nadie lo va a entender, como me pasa a mí y nos pasa a todos nosotros en los grupos míos. En nuestros grupos hay gente que dice algunas cosas que, wow, eh, uno dice, eso lo pensé yo, y eso lo pensé yo, y eso me pasó a mí. Y uno pensaba que uno era el único que estaba pensando eso o al único que le estaba pasando eso. Y cuando uno oye de otras personas que uno no es el único, eso es muy bueno. O sea, eso es muy bueno y existen grupos para todo. Es una herramienta maravillosa, yo lo he visto también mis pacientes con tema, como dices tú, de alcoholismo, de adicciones, el programa de los 12 pasos, los grupos. ¿Qué papel crees tú que juega la cultura, la información que hay ahora sobre esto, en la manera en la que las personas nos conducimos frente a que hay esta opción, pero no la tomamos, o a lo mejor no la conocemos? ¿Cuáles crees que son los obstáculos por los que personas que tienen alguna situación de salud mental o no acude, o no llega, o no los conoce, o incluso los conoce y no llega? Primero, no los conocen. Hay mucha gente que no llega porque no saben que existe. Yo tengo un grupo, yo creo que voy a empezar un grupo en español, yo particularmente, porque hay mucha gente que no ha podido conseguir un grupo en español. O sea, nosotros tenemos un grupo de sobrevivientes en inglés, pero en español no, y sí he logrado ver que hay gente que dice que, bueno, que no se quiere meter en el grupo en inglés porque no entienden bien y como dices tú, me dijiste, a veces cuando uno está en trauma, uno quiere hablar en su lenguaje original, ¿no? No estar hablando en inglés o en otra lengua. Primero el lenguaje o en el país donde uno está no lo hay. Y el tabú de, bueno, no, yo no puedo, que me imagino que también pasa con Alcohólicos Anónimos o cualquier tipo de adicción donde a uno lo señalan, ¿no? Uno está yendo a estos grupos, significa que uno tiene un problema, que es culpa de uno, porque todos esos problemas, tanto adicciones como salud mental, son problemas que uno es adicto porque uno quiere ser adicto, no porque es una enfermedad, y es una enfermedad. O que si uno come mucho también es una enfermedad. Esa es una que le señalan. Y la otra que hay gente que no cree en eso. Hay gente que me ha dicho a mí, yo llevo ya 2 años yendo a estos grupos y nos reunimos una vez a la semana y tengo otro grupo que se reúne por Nueva York, entonces a veces me meto en el grupo de Nueva York y me preguntan, pero eso no te revuelve, ¿para qué ya tienes que pasa la página, ya pasa, ya no tienes por qué estar reuniéndote, gente que no ha pasado por eso, obviamente, ¿no? Eh, no te revuelve, entonces uno pensará, bueno, la verdad que a lo mejor me revuelve ya, o por presión, ya no debo ya hacerlo, y no, todo lo contrario, yo salgo siempre mejor de los grupos que cuando llegué. Entonces, siempre hay presiones familiares y no es para todo el mundo. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ir a grupos. Cada uno resuelve sus traumas o sus problemas de una forma diferente. Simplemente hay formas de resolverlo. Y uno no tiene que estar pensando en qué le está diciendo la otra persona de si uno lo debe hacer o no lo debe hacer. Cada uno busca su forma de resolverlo, pero hay soluciones. Déjame preguntarte, ¿qué formas de soluciones o formas de tratar esta situación has encontrado tú, además de los grupos? Yo comencé al principio, obviamente el primer año era terapia, pues obviamente fui a un psiquiatra, fui a psicólogos, me medicaron, todas esas cosas, ¿no? Pero llegó un momento que ya el psiquiatra no necesitaba, psicólogo tampoco, terapista, nada. Ahora verdaderamente lo único que estoy haciendo es los grupos. eh, Hay veces que como uno va como en una montaña rusa, ¿no? Porque no es que uno va así, uno sube y baja en lo que es el trauma mío, por ejemplo. Hay veces que pienso que, bueno, de vez en cuando tendría que tener
un terapeuta, un psiquiatra. Entonces, a lo mejor sí de vez en cuando yo hablo con un psiquiatra o un terapeuta, pero no es algo fijo, es de vez en cuando. Pero al principio sí, como por los primer año y medio, casi 2 años estuve con psiquiatra y terapeuta. Hay gente de mi grupo que todavía está con, con terapeutas y hay gente que no va a grupos y está muy feliz con los terapeutas. Por eso digo, la forma, yo me imagino que ustedes van a tener gente que habla de todas estas cosas, esto es lo mío personal, porque cada persona es diferente. En mi caso, ya después de un tiempo, los terapeutas y los psiquiatras no me ayudaban porque no habían pasado por lo mismo que yo. Más me ayuda una persona a hablarle a alguien que ha pasado lo mismo que yo y que yo le pueda hablar y decirle, siento esto, siento aquello, porque ya no es la depresión esa de que no me puedo levantar de la cama, no quiero hacer nada. O sea, ya el pensamiento de lo que me pasó está en mi cabeza todo el tiempo y no se va a ir. O sea, ya yo llegué al punto de que lo que yo siento y mi trauma es lo que probablemente siga por el resto de mi vida en niveles un poco más altos y bajos, dependiendo el día, el momento. Pero lo que más me ayuda a mí es mi grupo. Selma, ¿cómo se cambia la dinámica familiar cuando hay una pérdida por suicidio? ¿Y qué soporte encuentras tú en esos vínculos que se tocan a raíz de un evento como este, como lo llamabas tú ahora, lo describes como un trauma? Explícame cómo podemos entender ese cambio y transmitir a familias que estén viviendo una experiencia similar, que se puedan vincular con el tema del suicidio, incluso con tantos jóvenes que ahora están experimentando temas de depresión, de ansiedad. ¿Cómo cambia esta dinámica familiar? Y preguntarte también si hay algo de la dinámica familiar que ayuda o provee más herramientas a un chico, una chica que esté con esta vulnerabilidad o no, o la familia no juega un rol tan importante en que se active, digamos, esa enfermedad. ¿Qué podrías tú comentarnos respecto a esta parte? Bueno, yo te voy a hablar de mi caso, porque como te digo, s- según yo he visto, y lo he visto en las diferentes familias a las cuales yo he estado expuesta, cada caso es diferente. Yo perdí un hermano, no por suicidio, pero un accidente de tránsito. Él tenía 21 años. Entonces, en cierta forma, mi familia ya tuvo el shock de perder. Nosotros éramos tres, igualito, igualito. Éramos tres y él era el mayor y quedamos mi hermano y yo. Entonces ya sufrimos esa pérdida. Eh, Mi familia, mi hermano y yo nos volvimos más cercanos y la dinámica familiar siguió eh, muy parecida gracias a mi mamá, porque mi mamá tomó las riendas del problema y ella era la fuerte de la familia y siguió todo adelante perfecto. Claro, ella llevaba su dolor por dentro. Cuando ocurrió lo mío, mi esposo por lo menos los primeros, casi el primer año, él era más fuerte, fue más fuerte, mucho más fuerte que yo. Y él siguió adelante, él agarró como la batuta de la familia. Yo traté y pensaba, tengo que ser igual que mi mamá, pero él fue el más fuerte de la familia. Yo sé, tengo entendido que hay estudios donde después de la muerte de un hijo, y más por suicidio, porque aun cuando mueren los hijos, tengo entendido que la muerte por suicidio afecta a las familias muchísimo más, porque no es algo que se entiende. Entonces la familia queda así como que fue lo que pasó, ¿no? Porque no es un accidente, no es una enfermedad, es algo así como que no entiende, como lo que estamos hablando, de que la salud mental no es una enfermedad, entonces, bueno, ¿por qué tenía que pasar eso? No tenía que pasar. Si lo vemos como una enfermedad, estamos más tranquilos, porque igual que fue un accidente, o fue una enfermedad, fue cáncer, fue esto, fue aquello, fue una enfermedad mental. Pero si lo vemos como algo así que fue porque él quiso, entonces lo vemos así como que nos quedamos, que no entendemos qué está pasando. Pero nosotros la verdad que nos unimos mucho como familia. Hay muchos casos, un porcentaje grande de familias en donde las parejas se divorcian porque se empiezan a echar la culpa de quién fue el culpable y como que no logran
seguir adelante juntos. Entonces hay muchos divorcios a causa de pérdida de hijos. No fue mi caso, afortunadamente. Mi esposo y yo nos llevamos hasta mejor que antes y mis hijos están muy unidos y muy pendientes de nosotros. Entonces nosotros, falta mi hijo Oscar, pero estamos tratando de llevar esa unión. A mí me cuesta mucho, bueno, no estamos hablando, yo no te voy a hablar mucho de mí, de mis sentimientos, pero sí, la dinámica familiar, estamos tratando de que continúe y continúa bien. ¿Ok? Nos estamos ¿Y apoyando mucho, afortunadamente. cómo llegaste tú a los grupos? Platícanos un poquito, porque la idea de este evento es justamente abrir estas puertas a cualquier persona que esté viviendo situaciones similares. Fíjate, yo tenía en ese momento un psiquiatra, yo tenía en ese momento un terapeuta, una persona, una amiga que es psicóloga de duelo, me dijo que ella había perdido un hijo en un accidente de tránsito y que a ella lo que le había ayudado mucho eran los grupos. Una amiga mía se había divorciado, otra, un familiar mío también se había divorciado y me dijo que lo que le había ayudado a ella lo más era los grupos. Una prima había perdido su esposo y también me dijo que lo que le había ayudado a ella mucho eran los grupos. Entonces, bueno, pero mi psiquiatra no sabía y mi terapeuta no sabía. Pero yo soy muy buena investigando, yo soy investigadora. Entonces, a mí me es fácil buscar. Entonces, y me gusta. Entonces, bueno, me puse a buscar en internet. Yo no sabía nada de Mental Health America, yo no sabía nada de la Asociación Americana de Prevención del Suicidio, la de Florida, no sabía nada de eso. Ahí fue que lo encontré. Y buscando ahí fue que encontré el grupo de Nueva York y el grupo de aquí. Primero encontré el grupo de Nueva York y comencé con ellos. Y después seguí buscando y encontré el grupo de aquí que justo, no lo había encontrado porque era justo, ellos habían comenzado durante la pandemia, pero durante la pandemia las cosas fueron un poco difíciles y como que bajaron un poco el trabajo. Pero ya como en el 2023, comienzo del 2024, comenzaron a trabajar muchísimo más y me fue muy fácil encontrarlo y ahora están muy, muy organizados. Entonces ahora yo asisto más a los de acá y son los que yo ayudo, los que yo facilito. Yo tengo un grupo, yo facilito uno de los grupos los martes. Estás comentando algo interesante, Telma, que es la desinformación, ¿no? Esta parte de que muchas veces inclusive los terapeutas, los psiquiatras, los médicos no acuden a estos recursos, ni hablan de ello, ni lo toman como una fuente de mejora, una fuente de salud. ¿Qué papel crees que puedan jugar o cómo podemos mejorar como sociedad en escuelas, en instituciones, en hospitales, eh, en las comunidades para crear más conciencia de esta prevención y tratamiento? Bueno, hay que dar charlas, hay que dar información, hay que hacer propaganda. Por ejemplo, hay todas estas caminatas, hay caminatas de Mental Health America, tiene sus caminatas, hay la organización que es la grande, la principal, es NAMI, National Association for Mental Health. Y ella, o sea, NAMI es la que, como el centro de todo lo que es la salud mental en todo Estados Unidos. Ellos tienen, sí, National Alliance for Mental Health Initiative. Ellos son los que, como la roca principal de todo esto. Y después están todas las partes que salen de ahí, que es el American Foundation for Suicide Prevention, que es la Asociación Americana Global de Prevención del Suicidio. Ahí también uno puede encontrar. Y después Florida tiene una caminito aparte, que es Florida Initiative for Suicide Prevention y Mental Health America. Ellos son de Florida. Y hay uno, eso es de Florida del Sur, y hay uno al norte de Florida. O sea que por ahí uno se va metiendo y ahí uno lo va encontrando. Y ahora hay mucho más, ahora es mucho más fácil encontrarlo en las redes. Cuando yo comencé, no había en las redes. Ujú, Así que como ujú. verdaderamente buscarlo. Ahora, si uno busca mental health es más fácil. Y las caminatas están, desde hace como 3 años, están en las redes por todos lados. Si uno busca suicide walks o uno busca mental health walks, están.
Y entonces uno las puede encontrar y ahí también, si uno va a esas caminatas, ahí hay cualquier cantidad de stands donde hablan de diferentes problemas de salud mental, de suicidio, están todos ahí. Cada vez hay más y se ha fomentado este tipo de conversaciones, como decías, este tipo de charlas. Hablando de la prevención, en tu experiencia, Telma, ¿cuáles serían los pasos, las herramientas que tú consideras que se pueden utilizar para la prevención? Si hablamos de prevención, tenemos un grupo particular donde algunos estamos de acuerdo en que puede haber prevención y otros que no. Algunos pensamos que cuando una persona, que es muy poco, o sea, el porcentaje de las personas con problemas de salud mental, el porcentaje de las personas con pensamientos suicidas que lo hace, que llega a hacerlo y que lo logra, es muy bajo. Aún así, o sea, está aumentando muchísimo en jóvenes y en adolescentes es la segunda o tercera causa de muerte en adolescentes menores de 20 años. Segunda o tercera causa. Wow. Es impresionante. En adultos es como la causa número 12, pero en adolescentes está aumentando muchísimo. Claro, no hay muchas muertes de adolescentes, pero porque ellos, o sea, no hay, normalmente no hay, pero es la segunda o tercera causa. Pueden prevenirse en algunos casos, igual que muchas enfermedades, por si no lo ve como una enfermedad. Depende la severidad, depende qué parte del cerebro, si la parte genética, si es parte de inflamación, si es causado por una inflamación y esa inflamación puede evitarse, si hay una parte genética y entonces uno sabe desde antes y entonces puede influenciar para que eso no ocurra. Hay que tomar con cuidado cómo uno habla de la prevención, pero sí podría haber una prevención si uno sabe cuál es la causa y tratándolo a tiempo. Uno tiene que o sea, tomar al paciente y tratarlo. Yo sí he oído y estoy al tanto de muchas personas que han tenido pensamientos suicidas, han tratado y milagrosamente, lo que pasa es eso, milagrosamente han sobrevivido, porque muchísimos no sobreviven, milagrosamente han sobrevivido y no solamente no lo han tratado más, sino que ahora abocan para evitar que eso ocurra en otras personas y andan hablando por el mundo al respecto. Otras personas que tienen pensamientos suicidas y son tratados psicológicamente y les dan herramientas como qué es lo que tengo que hacer en el momento que tengo ese pensamiento y entonces tratan de evitarlo. Y sí, claro, puede ser prevenido. Si pudieras resumir en una frase lo que te gustaría compartir en esta charla para transmitirlo, ¿qué sería? Para mí lo más importante ahora es que la gente entienda que la salud mental es una enfermedad. Para mí es Sí, una de las cosas más importantes, que lo tienen que tomar, que hasta la que la gente no entienda que la salud mental es una enfermedad, muchas de las consecuencias que estamos viendo van a seguir ocurriendo. No vamos a poder frenarlas porque la gente no le va a dar la importancia, o no va a entender o no va a ver los signos, como yo pedí algunos, yo no soy experta, pero los poquitos signos que aprendí en el curso. La gente no va a ver los signos, o si ve los signos no le va a dar importancia y lo va a hacer peor, más aún. Entonces para mí es muy importante que la gente entienda que la salud mental es un problema y que es una enfermedad. sí, que como sociedad para allá vamos, cada vez más, hay más comunicación, cada vez hay más este tipo de conversaciones. Yo como psicóloga veo como hay mucho más artículos respecto a definir la salud mental como enfermedades igual que enfermedades físicas, crónicas. Y hoy justamente teniendo una charla con Ilana Becker, ella decía que su papá era médico y decía que el suicidio era una enfermedad mortal. Y suena como un riddle, De acuerdo 100%. pero es igual que el alcoholismo o los trastornos de dependencia,
se dice que son crónicos y mortales y lo que tienen son un tratamiento. Para mí no hay cura, es un tratamiento, porque son enfermedades, entonces uno los trata. Pues te agradezco muchísimo, Telma, el que nos compartas tu experiencia. Como decías, tú eres investigadora y has investigado a fondo este tema que No, la vida te llevó. la verdad que trato y salud mental hay un poco más, pero suicidio y la parte que a mí me interesa, la parte más molecular, más celular, hay muy poco, porque, no es porque la gente no quiera, sino porque es muy difícil. O sea, es muy difícil, entonces no, los investigadores les cuesta entrar en esas áreas. ¿Crees que en un futuro se va a abrir esta área de descubrimiento? Sí, yo creo que se va a abrir y ese es un pensamiento muy personal mío, que lo tuve con el cáncer una vez que yo estaba dando una clase y se lo dije a mis estudiantes igualito. Al igual que el cáncer se está volviendo ahora muy personal, personalizado, donde no se le da a todo el mundo tratamientos generalizados, sino más bien son tratamientos personalizados para cada persona. Yo creo que lo mismo va a ser para la salud mental una vez que encuentren o puedan saber un poquito más qué lo causa, porque no le pueden dar a todo el mundo la misma pastilla. Yo sé que a lo mejor es la misma serotonina. Sabemos cuál es la causa del cáncer. Las células crecen sin control, pero no a todo el mundo se le da el mismo tratamiento. Y yo creo Ujú. que para los problemas de salud mental eventualmente también va a haber un tratamiento mucho más personalizado, en donde no es la misma pastilla en diferentes miligramos o junto con otra pastilla. Yo creo que va a ser algo un poco más personalizado, más individualizado. Sí, que ya se está viendo en psiquiatría y que se está entendiendo cómo cada persona necesita un tipo de medicamento, tratamiento eh, personalizado y hacia allá va, ¿no? El tema de Eso va a ser, salud mental. sí, Y yo creo también estas comunicaciones, como la que estamos haciendo ahora en este evento, de hablar más de esto, de sentarnos en una mesa y poder conversar lo que estamos viviendo sin tanto tabú, como bien decías, el hablar de nuestras necesidades humanas y sentirnos, en esta red de apoyo. No es nada más mostrar lo bueno, mostrarnos perfectos, mostrarnos fuertes, sino abrir estas conversaciones. la tendencia, uno ve en las redes sociales la tendencia de que todo está bien. Hay muy pocas personas, algunos artistas, algunos cantantes, que yo me les quito el sombrero, que hablan de sus problemas y cómo ellos abordan sus problemas mentales y eso ayuda, porque ellos se muestran vulnerables y al mostrarse vulnerables, las personas, los mortales, vamos a decir, que están alrededor, porque ellos son los artistas grandes, los mortales jóvenes alrededor los ven a ellos como eh, el ídolo y si él le puede pasar, también me puede pasar a mí. Y si él está Sí. tratando de estar bien, yo también puedo tratar de estar bien. Y si él busca ayuda, yo también puedo buscar ayuda. Entonces son como, sirven como modelos estas personas y ayudan muchísimo estos artistas. No, pues yo te agradezco muchísimo que nos transmitas este mensaje, que, como dices, así como los artistas, que nos transmitas tu vulnerabilidad, tu experiencia, tu conocimiento, para abrir estos campos a personas que estén viviendo este tipo de situación de manera directa o indirecta, em, y que bueno, es lo que buscamos justamente estos espacios. Ustedes están eh, aportando para el mundo en este campo pueda iluminar un poco esta enfermedad silente. Así es. Y también transmitir, vamos a dejar aquí en los comentarios todas estas fundaciones, asociaciones que nos mencionas para quien necesite acudir a ellas. Y, y bueno, de CoExpace te agradecemos mucho, Telma Bromberg, que Gracias, tengas un excelente día. gracias, gracias Vivian. Gracias. Saludos a todos.